¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar presentes todos, gracias a la sociedad por la organización, la verdad que unas jornadas muy lindas, flexibles, dijo el doctor Ordóñez, variada y rica, diría yo, como para entrar en el tópico que sigue. La doctora Patricia Kissman va a dar una charla sobre alimentación para estar bien. La doctora es especialista en nutrición médica, especialista en medicina interna y es profesora de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Nacional. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias al doctor Pressman por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar algo sobre todo de la alimentación para estar bien. Es un tema que parece muy sencillo, muy simple, muy cotidiano y quizás muchas veces por lo cotidiano que es y por lo casero que significa este tema, a veces no se pregunta demasiado y por ahí queda solamente presente en aquellas circunstancias médicas en donde se hace muy notable el comenzar a investigar sobre el tema. Cuando busqué alguna imagen para ilustrar este título, a diferencia del doctor Ordóñez, que fue mucho más efusivo con sus palabras y no con las imágenes, y busqué específicamente en internet alimentación para estar bien. Y bueno, esas eran las imágenes que salieron, ¿no? Fíjense, verdes por todos lados, un niño acá arriba en la parte superior, feliz con una berenjena en la mano, con un pepino y bueno, todas esas cosas, los cuales son bastante poco habituales en la realidad, en lo cotidiano también, ¿no? Pero bueno, esto es lo que encontramos. Pero empezando desde cero, como si habláramos ante personas que no lo conocen adecuadamente, lo cual no es cierto, pero bueno, podemos decir esta definición. Alimentación es un proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de sustancias nutritivas que vienen en los alimentos, ¿sí?, para obtener de estos alimentos justamente los nutrientes necesarios para cumplir con todas sus funciones vitales, todas, desde el momento de que se engendra un ser hasta el último momento de su vida. Todas esas funciones vitales requieren de nutrientes. Y bueno, ya podemos ir haciendo algunas cuestiones en cuando hablamos de esto, de sustancias nutritivas y de alimentos también, porque por ahí tenemos concepto de alimentos a todo lo que encontramos en un supermercado y en realidad no lo es así. Y también en eso tenemos que empezar a educar, ¿no? Por otra parte, yo me fui preguntando algunas cosas y que las quería compartir con ustedes, ¿sí?, que son algunas preguntas que vamos a ir tratando de contestar en este espacio, ¿no? Una de ellas es, ¿cómo nos alimentamos? Otra pregunta es, ¿comemos lo que deberíamos comer? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Sí? ¿Somos lo que comemos? Es una pregunta hasta filosófica que apareció en muchos tratados. Y por último, ¿qué debemos sugerir en la consulta médica cotidiana con respecto a la alimentación? Vamos a comenzar un poquito a ver cómo nos alimentamos. Y acá, sin entrar en grandes detalles para no hacerlo tan largo, podemos ver cómo fue toda la evolución de este hombre, ¿no?, hasta el actual, que hace ya unos cuantos años, que es el que está presente, ¿no?, que es el que nos representa en el tiempo de hoy, ¿no? Y la alimentación fue modificándose en el transcurso de toda esa vida, ¿no?, de los años, de los miles de años, o millones inclusive, que hace que existe desde el homínido hasta el hombre actual, ¿no? Primero buscó raíces, después y hojas, y después cuando ya se fue incorporando más, fue buscando otros alimentos, después aparecieron las armas con las cuales el hombre no solo se defendía contra los animales, sino que también en esa lucha comenzaba a incorporar otros alimentos, que quizás fue ahí el gran momento de la evolución del hombre, cuando empezó a incorporar proteínas de alto valor biológico y grasas. Eso hizo que el hombre comenzara a desarrollar su inteligencia y se empezara a diferenciar de sus parientes, ¿no? Entonces, así llegamos hasta ahora,
en donde la pregunta nos dice, ¿comemos lo que deberíamos comer? ¿Y quién es el que define lo que deberíamos comer? Bueno, en parte lo que lo define es nuestra genética. Esa genética que se fue modificando a través del tiempo en este proceso evolutivo, ¿no?, de adaptación a los nuevos medios. ¿Estaremos adaptados a nuestros medios actuales, a nuestra vida actual? Sin duda que no, sin duda que no, porque naturalmente el hombre no es obeso, por ejemplo, y en este momento sí lo es, una buena parte de la población sí lo es. Eso es un signo, uno de los signos, de que no se adaptó todavía a los tiempos actuales, en estos últimos 80 años quizás, en donde los alimentos se modificaron, donde las costumbres se modificaron, ¿no? ¿Y por qué comemos lo que comemos? Ahí también viene una pregunta, porque antes comían lo que había. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué este cambio alimentario? ¿Qué es lo que lo lleva? Un montón de aspectos distintos. Fíjense, los ingresos económicos, la alimentación, en la gran mayoría de la población deben comprarse, ¿sí? No son muchos los productores que realizan, que fabrican sus propios alimentos o que cultivan sus alimentos o que crían sus futuros alimentos. Los precios por ahí están modificados y esto ya genera ciertos problemas, ¿no? Ciertos problemas en el sentido que muchas veces los alimentos más económicos son los alimentos menos nutritivos, o podría yo poner en duda si son alimentos, porque si vamos a la definición que dimos de sustancias que contienen sustancias nutritivas, esta góndola no está representando ninguna sustancia nutritiva. Entonces son lo que llamamos productos alimenticios, que no es lo mismo. Después el ritmo de vida. El ritmo de vida, indudablemente, en estos últimos 100 años ha tenido una modificación enorme. Antes el hombre se movía para todo y ahora se mueve bastante poco para todo también, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, en estos últimos 2 años de pandemia, este trabajo, home office, ha inundado la sociedad y bueno, no deja de traer algunos inconvenientes. Por otra parte, hay otras cuestiones. Fíjense todas las distintas aristas que tiene el por qué comemos lo que comemos, ¿no? Hay otros aspectos que tienen que ver con la disponibilidad de los alimentos y la comercialización de los mismos. ¿Qué significa eso? La disponibilidad de los alimentos y sobre todo es muy diferente dependiendo de las áreas en donde estas personas vivan. No son las mismas las áreas urbanas grandes en donde tenemos un acceso a alimentos rápidos y que son en realidad son más bien económicos comparados con otros alimentos que también están en disposición en las grandes poblaciones urbanas, pero que indudablemente son más caros, tienen un tiempo de elaboración mayor, requieren de tiempos de elaboraciones mayores, y por ahí eso también hace de que estén fuera del acceso. Estos alimentos ya los unimos a este aspecto fundamental, el marketing, donde es toda una ciencia, pienso yo, porque estudian tan bien cuál es el impacto y cuál es la modalidad en poder ingresar en la mente de las personas, ¿no? Para poder ser incorporadas, para poder ser deseadas. Indudablemente que eso está manejado también muy bien por la industria alimentaria, que tiene un concepto de la química de los alimentos muy certera, en donde trabaja justamente con productos que son estimulantes de la comida, estimulantes de la ingesta y, hablando de placer, que dan placer al comer, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que no lo podemos manejar tan sencillo desde la práctica médica sin explicárselo adecuadamente. Por otra parte, eso también va asociado a lo que recién les quería mostrar esta imagen de la información justamente de todos estos alimentos, sobre todo de los procesados, de los ultraprocesados, de los que pasan por la industria alimentaria. Estos alimentos, muchas veces muy poco legibles, estas tablitas de información nutricional, estamos esperando que comiencen a aparecer los alimentos ya con el nuevo etiquetado. Nosotros aquí en Córdoba creo que he visto
1 o 2 productos nomás, no sé qué experiencia tienen en Buenos Aires, pero de todas maneras, esto sin información no significa demasiado, ¿no? Porque uno ve, los paradigmas han cambiado un montón, los paradigmas nutricionales, ya lo vamos a charlar dentro de un ratito. Entonces, hay información en estas tablas que ya no tienen valor, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado. ¿Y quién es el que tiene que tener el cuidado? Y nosotros, en primer lugar, para poder explicarle a nuestros pacientes de qué se trata todo lo que él está comiendo. Y por último, y lo dejo al último, no porque no sea importante, sino porque creo que dentro de todos estos aspectos es el que personalmente rescataría para seguir sosteniendo, es en lo cultural. Todos sabemos que nuestras mezclas culturales nos llevan a comer con mucho placer determinado tipo de alimentos, ¿no? Así tenemos que en San Francisco es famosa la Pascua porque uno camina por las calles y siente el olor a bañacauda, ¿no? Como pasará seguramente en múltiples lugares, ¿no? Lo cultural es la impronta, es el sello, es la historia personal de cada uno, y uno la tiene que incluir en la alimentación, uno no la puede dejar de lado. Y esto creo que es importante en el hoy por hoy para nosotros como médicos, porque estamos recibiendo pacientes con cuestiones culturales propias, ¿no? Entonces nosotros se las tenemos que respetar. Eso no quiere decir que no mejoremos su calidad alimentaria, pero en la medida que se pueda, por supuesto, sin pasar por sus aspectos tradicionales, culturales, los que lo hacen seguir siendo único, ¿no? Y acá, bueno, hay una imagen, ¿sí? Capaz, quizás de una persona de los pueblos originarios, pero esto me viene a la memoria poblaciones que nosotros atendemos cotidianamente en el hospital de clínicas, como ser personas de origen peruano, por ejemplo, y actualmente venezolanos, que tienen su propia cocina, su propia cultura, que es muy rica, y que uno no tiene que pasar por encima para sacárselas encima, que han tenido que dejar su país en muchos casos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Lo que sucede en definitiva es esta nueva imagen con la que nosotros nos estamos encontrando. Y sí, acá nosotros podemos tener dos lecturas. Una de ellas es la tecnología, ¿no? El avance de la tecnología, que es algo que creo que nos identifica como este nuevo siglo, seguramente nos va a seguir identificando por los cambios enormes que hay, pero fundamentalmente el sedentarismo, y miren, estos cuadros que dejaron de ser normales. Y que no se trata de que tienen un talle 50 de pantalón, se trata de que esto es una fábrica de enfermedades que van a coincidir justamente con nuestras primeras causas de muerte en nuestro mundo occidental. Entonces, volvamos un poquito al título de esta charla, ¿no? Alimentación saludable. Lo dijimos un poquito hace un rato, en cierta forma, ¿no? Son todos aquellos nutrientes que las personas debemos consumir, esenciales, que nos van a aportar también la energía suficiente, si bien cada vez la energía está teniendo menos peso y menos relevancia en esto, porque en la gran mayoría de los nutrientes vamos a lograr energía. La energía ahora está siendo discutida cuál es la mejor fuente energética, ¿no? Para mantener sus actividades diarias y sanas, saludables, ¿no? Y entonces, ¿a qué le llamamos alimentación no saludable? A la que no responde esos parámetros, por supuesto, pero que fundamentalmente son aquellas que van a poner en riesgo la salud de las personas, que causan una gran carga de morbilidad y por ende de mortalidad también, ¿no? Estos hábitos alimentarios están asociados directamente con el sobrepeso, la obesidad, el aumento de la presión arterial, entre otros factores de riesgo que ya vamos a ir viendo, que aumentan la incidencia de estas enfermedades no transmisibles, de las cuales encontramos muchísimo en los consultorios. ¿Cuáles son los principales factores de riesgos? Bueno, aquí los tenemos, ¿no? Para el sobrepeso y la obesidad son el consumo elevado de productos altamente procesados, que son los ultraprocesados. Paréntesis, me hubiera encantado hablar un poquito más del tema, pero realmente, bueno, no se pudo. Pero
que tienen como característica coincidente que son de bajo valor nutricional, tienen un alto contenido de sal, de azúcares y de grasas. Tenemos que hacer la distinción que muchas de esas grasas son grasas que son malas, que no son saludables, porque no todas las grasas son malas, ¿sí? Y en donde también se caracteriza este sobrepeso y obesidad como factor de riesgo la ingesta habitual de bebidas azucaradas, lo cuales son muy comunes, asociadas, por supuesto, a una baja actividad física. Ay, ¿qué pasó? Ahí está, perdón. Bueno, todos estos son ultraprocesados o de alto procesamiento, ¿no? Fíjense que muchos de ellos nosotros los reconocemos, ¿no? Como ultraprocesados. Nosotros sabemos que las golosinas, los snacks, las gaseosas son ultraprocesados. Pero hay muchísima gente que consume los jugos dietéticos, ¿sí? Porque muchos de ellos tienen la información de la vitamina C, entonces por ahí piensan que reemplazaría a las fuentes naturales de vitamina C, ¿no? Hay muchos otros productos en las góndolas de los lácteos en donde uno considera que también son muy saludables, tiene una alta, y ahí volvemos un poquito quizás a la parte del marketing, ¿no? Van cambiando algunos aspectos, porque uno ya también lo puede ver en las heladeras de los supermercados, ¿no? Pero de todas maneras, hay que tenerlo en cuenta. Y ojo, yo lo quiero aclarar un poquito aquí, yo no soy una anti-industria alimentaria, todo lo contrario, yo creo que gracias a la industria alimentaria se ha cambiado esa historia de que cuando yo cursé allá hace muchos años atrás en la facultad, el gran problema nutricional a nivel mundial era la desnutrición. Creo que hubo mucho de esto, mucho de la industria alimentaria que modificó eso. Lo que pasa es que inesperadamente creo que nos encontramos con otros problemas, los cuales ahora que ya los conocemos, ahora que ya sabemos de qué se trata este tipo de alimentos, hay que buscarle, como en todo, el punto medio, ¿no? Hay que intervenir directamente con el Consejo de la Industria Alimentaria para que haga un producto de mejor calidad en este tema de los procesados, ¿no? Bueno, y la otra mirada es: nosotros en nuestro país somos una sociedad obesogénica. Esa es la pregunta, y no es que quiera dar una clase de obesidad, sino que en realidad como trastorno, no trastorno alimentario porque me meto en otro término, en otra definición, sino como problema alimentario, mejor dicho, uno de los más importantes sin dudas, que es la obesidad. Entonces creo que es válida la pregunta, ¿no? Bueno, yo aquí les presento esto, que es la última encuesta nacional de factores de riesgo que se ha hecho en el país. En el año 2018 se realizó, en el 2019 se publicó, y aquí se encuentra que de 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. Dentro de ese exceso de peso podemos decir que el 36% tienen sobrepeso, según el índice de masa corporal, y el 25% tienen obesidad, o sea que un cuarto de la población de nuestro país es obesa. Pero lo que creo que nos tiene que alertar de manera muy importante es este otro aspecto, obesidad según factores de riesgo. Fíjense, en la primera encuesta que se hizo de factores de riesgo en el 2005, había un 14% de obesidad, no de sobrepeso, obesidad. En la segunda encuesta, este porcentaje se elevó al 18% en el 2009. Tercera encuesta, 2013, 20%, y cuarta encuesta, el 25%. O sea que viene subiendo y subiendo, y nosotros lo estamos viendo, porque esto es una encuesta que la tenemos al alcance de todos, y dejamos que pase. Entonces allí es donde nosotros nos tenemos que preguntar qué está pasando y cuál es nuestra responsabilidad. Porque creo que se trata de eso. Esto es un problema de salud pública, por supuesto, pero nosotros estamos a cargo de la salud también, independientemente de todo lo demás que muchas veces se nos escapan de la mano. ¿Y qué significa este porcentaje de obesidad? Todo esto: enfermedades respiratorias, cardiovasculares, hepáticas, cerebrovasculares, biliares, insulinoresistencia, cáncer, diabetes, endócrinas, dislipemias, osteoarticulares, litiasis renal,
gota, psicológicas, riesgo quirúrgico, dermatológicas. Fíjense, creo que tenemos un libro de medicina interna metido aquí en la obesidad, ¿no? Entonces, creo que eso lo hace, le da el valor que este problema tiene. Bueno, volvemos un poquito a esto, pero la obesidad en los adultos es uno de los factores determinantes que explican el crecimiento de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, por supuesto. Gran parte de las enfermedades no transmisibles son atribuidas al peso. Diabetes, enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y diversos tipos de cáncer. El paciente obeso en realidad es una bomba de tiempo, ¿sí? Y para seguir con esto, tenemos que preguntarnos también, lo filosófico que yo les decía hace un rato, si somos lo que comemos, ¿no? ¿Tiene verdaderamente importancia todo lo que nosotros comemos? Sí, tiene importancia, sí la tiene. Por supuesto que si nosotros tenemos una alimentación saludable, tenemos más chances de tener un organismo más saludable. Y si nosotros a nuestro cuerpo le brindamos un montón de alimentos que no son adecuados, indudablemente que esto va a sumar. Pero no podemos negar nuestra genética, y cuando hablamos de genética no solamente nos quedamos en el pasado y pensar, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos fueron obesos, entonces yo voy a ser obesa indefectiblemente, sino que también tenemos que pensar en lo que sigue de la genética de ahí en más, de cómo podemos ir cambiando los genes, ¿no? Hay formas de cambiarlos, hay estudios que se están haciendo, se está trabajando muchísimo en todo lo que es genómico, pero aparte también los hábitos actuales de una persona pueden comenzar a modificar su futuro, su descendencia futura, o sea que no es un dato menor. Por otra parte, indudablemente que el sedentarismo es la otra herramienta con la cual nosotros tenemos que batallar. Entonces, ¿somos lo que comemos ante este contexto? Diríamos que lo que somos determina cómo nos influye la alimentación, ¿no? Entonces, allí es donde nosotros tenemos que hacer el hincapié. Nosotros tenemos que conocer a la persona, tenemos que conocer a nuestro paciente, porque allí es donde nosotros vamos a observar cómo va a influir la alimentación en él, no en cualquiera, en él particularmente. Bueno, estos son otros datos con los cuales nos invitan a trabajar, a educar en el consultorio, ¿no? Porque esto es evidencia de lo que va sucediendo con la alimentación. En la Argentina los cambios de las prácticas alimentarias suceden como en todo el mundo, ¿no? Porque con muchos compartimos muchos puntos de por qué se van dando esos cambios. Uno de ellos son los ritmos de vida, el sedentarismo, la opción de tener el alimento mucho más cerca, más fácil de consumir, ¿sí? Entonces, lo que se ha visto es que el consumo de frutas disminuyó en los últimos 20 años un 40%, ¿no? Y los vegetales disminuyó un poco menos, pero grandes cantidades también. Entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué pasó esto? ¿Pasa por costos? ¿Pasa por acceso? ¿No? Hay muchos lugares donde el acceso a las frutas y a los vegetales es limitado, ¿no? Pero también pasa por una cuestión cultural de evitar la cocina porque o no nos gusta o porque es más fácil comprar el alimento hecho o porque no tenemos tiempo en este mundo tan loco, ¿no? El tema está en que, por supuesto, que estos datos se tornan mucho más complejos en aquellos individuos que socialmente viven en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive estos también, como decíamos recién, en cuestiones de costos, muchas veces no están al alcance de las personas. La cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, del estudio de los factores de riesgo que recién les mostraba, también mostró que 4 de cada 10 personas encuestadas no realizan la actividad física recomendada. Y esto, sobre todo, también habla de cuestiones sociales, porque fíjense que los que tienen más dificultades son las mujeres, los adultos mayores y los grupos, por supuesto, de mayor vulnerabilidad social, ¿no? Son datos para que los sigamos teniendo en cuenta.
¿Y cómo se nos dio en la pandemia toda esta situación, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia con nuestra alimentación? Bueno, recién tenemos algunos aspectos, no conocemos a todos, eso ya los iremos viendo en el transcurso del tiempo, ¿no? Cuando se vayan develando mayores estudios que se han hecho a raíz de toda esta situación. Pero sí podemos sacar algunos, por lo cual estimamos que cuando se realicen, cuando tengamos los próximos controles de las próximas encuestas, me parece que van a ser peores que las que tuvimos en el 2018, ¿no? Fíjense, un dato que por ahí es a favor, ¿no? Incrementó la preparación de comidas caseras en un 50%, por supuesto, la gente trabajaba en su casa, no trabajaba fuera de ella, no tenían los lugares de comidas rápidas, muchos de ellos abiertos, ¿sí? Se vio también que este confinamiento se asoció con una ingesta más calórica que antes, ¿sí? Lo que se consumía era más calórico, ¿sí? Con un riesgo de malnutrición. Recordando que malnutrición no significa desnutrición. La malnutrición puede estar dada por defecto, falta de alimento, ingesta completa, como el desnutrido completo, pero también malnutrido es un paciente que consume poco hierro, es un paciente que consume poca vitamina D, por ejemplo, ¿no? Ese es un desnutrido también. Y malnutrido también puede ser por exceso. El paciente obeso también se lo considera un malnutrido. Podemos decir también, lo que se ha visto es que un 70% destaca que cocinó comidas como actividad de tiempo libre, lo cual hubo mucho de eso, ¿no? Y el 48%, casi la mitad de la población encuestada, refirió haber consumido más alimentos dulces en este tiempo de pandemia. También el 55% de las personas carnívoras dijeron que consumían más cantidad por estrés y por ansiedad, y en los vegetarianos, una curiosidad, se vio que era un poquito más, ¿sí? Sobre todo de este tipo de alimentos, harinas, golosinas, gaseosa y alcohol. No está descrito en estos estudios el por qué. Personalmente puedo aventurar que quizás sea por la capacidad saciógena que tienen las carnes, quizás a raíz en comparación con las verduras, ¿no? Y aquí, fíjense, la comida por aburrimiento, ¿no? El mayor cambio del comportamiento ha sido comer por aburrimiento. 6 de cada 10 personas indicaron que les pasaba eso durante la pandemia. Este es un problema que sucede y que se observa mucho en los consultorios de obesidad, en donde los pacientes que tienen pocas actividades fuera de su casa tienen una mayor ingesta, y que esto es lo que tiene un montón, por supuesto, de explicaciones fisiológicas, fisiopatológicas y psicológicas también, ¿no? Que se asocian un poco con el picoteo. Bueno, entonces estamos viendo que todas estas fueron las causas que se incorporaron como nuevas al problema previo que ya teníamos, ¿no? Creo que aquí entre la pandemia hubo muchos que se sintieron cocineros. Entonces probaron medialunas caseras, mucha gente hizo medialunas caseras, cookies, pan, bueno, más todos los programas de comida que hay permanentemente, que atraparon a las personas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hubo un cambio, hasta diría que negativo seguramente, ¿no? Creo que agravó la situación. Por supuesto que hay otras realidades que también se vivieron en la pandemia, ¿no? En donde el denominador común también sigue siendo la malnutrición, porque los alimentos a los que tienen acceso son alimentos de bajo poder nutritivo, ¿sí? Fundamentalmente son muy ricos en hidratos de carbono, energía barata, energía que no sirve mucho, que para lo único que sirve cuando sobra es acumularse, ¿sí? Y el resto de los nutrientes verdaderamente buenos no están presentes. ¿Qué vamos a hacer con nuestros pacientes? Y esto es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Indagamos sobre la salud nutricional? ¿Preguntamos lo que comen nuestros pacientes? Creo que por ahí tenemos que comenzar a incorporarlo como una rutina más, ¿no? ¿Qué debemos hacer en una consulta? Una historia nutricional, aunque sea general, para después particularizar si hay alguna sospecha de que no esté bien. Una evaluación antropométrica, medidas básicas, no pedimos mucho más.
para llegar a una situación nutricional. Esa situación nutricional puede estar dada por este aspecto de malnutrición, que yo les decía recién, por exceso o por defecto, si hay requerimientos aumentados o si hay enfermedades que requieren de un consejo nutricional particular. A partir de allí veremos quién lo va a tratar. A partir de allí seguramente lo derivaremos al especialista en caso de que notemos que hay necesidades especiales. Y si no, tendremos que aconsejar. A mí me gusta esta imagen de la película de Wall-E, que amo esa película. Si no la han visto, yo se la sugiero. Es película de niños que no tan niños, ¿no? En donde, bueno, no importa de qué se trata, pero se trata de un mundo, digamos, distópico en donde el paciente, las personas terminan siendo obesas mórbidas que no se pueden mover, ¿sí? Y Wall-E, que se queda pobrecito acá en la Tierra tratando de incorporar y de buscar vida, ¿no? La pelea, encuentra la plantita, no les voy a contar el final, pero bueno, creo que nosotros estamos en esta situación, no tan exagerada, ¿no? Ambas, pero de todas maneras creo que nosotros tenemos que ser un poco Wall-E para seguir buscando la mejoría, ¿no? La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, dice cómo hacerlo, ¿no? Dice cómo hacerlo. Hay toda una serie de conceptos en donde inclusive marca ciertas políticas alimentarias en donde se deberían trabajar en conjunto, ¿no? Por supuesto que aquí son los estados los que deberían asegurar la soberanía alimentaria, ¿sí? Y la seguridad alimentaria, ¿no? Que es todo un capítulo también para otro momento. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer en el consultorio? Compromiso con la alimentación, compromiso con este aspecto tan humano, tan propio de las personas, pero con tanto riesgo y conocimiento. En el hoy por hoy, esta tablita, este círculo que tanto nos enseñaron en facultad, tenemos que saber que ya no va más, ¿no? Hay muchos cambios de paradigma en estos últimos tiempos, que muchos, inclusive muchos profesionales de la salud aún no aceptan y se siguen indicando esos 50, 30 y 20 o 55 de hidratos de carbono cuando ya hemos visto que no debe ser así. Hay evidencia científica que lo muestra, eso no lo decimos de manera personal, ¿no? Entonces, acá yo les puse un ejemplo, ¿no? Desde el manejo nutricional de la diabetes, de las dislipemias, cómo se han modificado los valores de los macronutrientes en el tratamiento de la obesidad. Acá les puse otro aspecto, vitamina D. Bueno, en este momento la vitamina D está sufriendo un estudio y una discusión enorme, ¿no? Y acá en lo futuro, creo yo, ¿no? La microbiota intestinal creo que es la que nos abre una puerta al futuro para reconocer estas y muchas otras enfermedades. Así que bueno, acá los dejo con todo esto, con toda la curiosidad para invitarlos a estudiar la nutrición, que por ahí no la tenemos muy clara desde el grado y desde las costumbres, ¿no? Nosotros directamente pensamos que mandando al licenciado, él se va a arreglar y en realidad nosotros somos los encargados en primera instancia de establecer este tipo de conocimiento para que después el licenciado, por supuesto, nos ayude a modificar hábitos, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos.